Mi hijastra malcriada me acusó falsamente de acoso sexual porque le negué $7 para su negocio, pero yo tenía cámaras de seguridad en toda la casa. Y los mensajes donde confesó su plan para extorsionarme lo expusieron todo. Tengo 46 años. Soy gerente de proyectos de construcción. Y lo que pasó hace unos meses con mi segunda esposa y su hija, básicamente destruyó mi matrimonio y casi arruina mi reputación por completo. La verdad es que todavía me cuesta procesar todo esto, pero necesito contarlo porque, ya sabes, hay cosas que simplemente no puedes guardarte adentro sin que te coman vivo. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, por cuando conocí a Jennifer hace como 4 años. Mi primer matrimonio terminó de manera bastante amistosa, la verdad. Lisa y yo nos separamos porque simplemente crecimos en direcciones diferentes, sin drama, sin traiciones, solo dos personas que se dieron cuenta de que ya no funcionaban juntas. Todavía somos amigos, lo cual es raro según me dicen, pero funcionó para nosotros. No tuvimos hijos, lo cual probablemente hizo las cosas más fáciles. Total que conocí a Jennifer en una exposición de arte local, ella era maestra de arte en una secundaria y estaba exponiendo algunos de sus trabajos. Era hermosa, inteligente. Tenía esta energía creativa que me atrajo de inmediato. Me contó que tenía una hija de una relación anterior, Nicole, que en ese momento tenía como 14 años. El padre biológico, Kevin, se había largado cuando Nicole tenía apenas 2 años y vivía en Texas haciendo quién sabe qué. Básicamente un padre ausente completo. Salimos durante 2 años antes de casarnos, y durante ese tiempo vi a Nicole ocasionalmente, pero no mucho. Ya sabes, Jennifer era cuidadosa con no mover las cosas muy rápido con su hija en la ecuación. Nicole parecía una chica normal de secundaria, un poco callada cuando yo estaba cerca, pero nada que levantara banderas rojas. Jennifer siempre hablaba de lo difícil que había sido ser madre soltera, de cómo se sentía culpable por no poder darle a Nicole todo lo que quería, de cómo el abandono de Kevin había afectado a la niña. Yo lo entendía, o al menos pensaba que lo entendía. Mirando hacia atrás, debía haber prestado más atención a ciertos comentarios que Jennifer hacía sobre cómo Nicole podía ser un poco demandante a veces, o cómo necesitaba aprender sobre los límites. Pero cuando estás enamorado tiendes a minimizar esas cosas, ¿me explico? Nos casamos cuando Nicole tenía 16, casi 17, y decidimos que ella se mudaría a mi casa. Yo tenía una casa de 3 habitaciones en un vecindario suburbano bastante tranquilo, nada extravagante pero cómoda. La había comprado años atrás y estaba completamente pagada. Pensé que sería un buen comienzo para nuestra familia mezclada, tipo un nuevo capítulo para todos. Jennifer estaba emocionada, Nicole parecía, bueno, no emocionada exactamente, pero tampoco opuesta a la idea. Recuerdo el día que se mudaron, ayudé a cargar todas las cajas. Nicole inspeccionó su nueva habitación con esta expresión en su cara que no supe interpretar en ese momento, como evaluando si era suficientemente buena para ella o algo así. Las primeras semanas fueron relativamente normales, supongo. Nicole estaba en su último año de secundaria. Jennifer seguía trabajando en la escuela. Yo tenía mis proyectos de construcción. Desayunábamos juntos algunas mañanas, cenábamos en familia cuando los horarios coincidían. Pero entonces empezaron los pedidos. Y cuando digo pedidos, me refiero a demandas reales, no requests normales. Nicole decidió que su habitación necesitaba una remodelación completa porque no reflejaba su personalidad. Jennifer me miró con esos ojos de súplica, y yo, tipo, ¿qué iba a hacer? Era mi hijastra. Quería que se sintiera en casa. Terminé gastando como $3,000 en pintura nueva, muebles, decoración, toda la cosa. Nicole eligió todo sin siquiera preguntarme. Si el presupuesto estaba bien, simplemente asumió que pagaría lo que fuera que quisiera. Luego, vino el viaje a París. Sí, escuchaste bien. París. Nicole tenía 17 años y decidió que quería ir a París con dos amigas para las vacaciones de primavera, porque todas las chicas de su clase iban a lugares increíbles y ella nunca había salido del país. El costo total habría sido como $6,000 incluyendo vuelos, hotel, dinero de bolsillo. Le dije que no, que era demasiado dinero y que además era demasiado joven para viajar internacionalmente sin supervisión adulta. Jennifer se puso del lado de Nicole, diciendo que yo no entendía lo importante que era para ella no sentirse menos que sus compañeros. Tuvimos nuestra primera pelea grande sobre eso. Al final no fue a París, pero me hizo sentir como el villano durante semanas.
caminando por la casa con cara de funeral, suspirando dramáticamente cada vez que pasaba cerca de mí. Entonces, chocó el auto. Tenía su licencia por menos de 6 meses cuando decidió que necesitaba ir a una fiesta a como 40 minutos de distancia en una noche lluviosa. Le dije que no, que las condiciones no eran buenas y que era demasiado lejos para una conductora novata. Se fue de todos modos. Tomó las llaves del auto de Jennifer y simplemente se fue. Chocó contra una cerca en el camino de regreso. No fue terrible, pero el auto necesitó como $4,000 en reparaciones. ¿Consecuencias? Ninguna real. Jennifer lloró. Dijo que estaba agradecida de que Nicole estuviera bien, y básicamente pasamos por alto el hecho de que había desobedecido completamente y había conducido de manera irresponsable. Yo intenté implementar algún tipo de castigo, quitar sus privilegios de conducir por un mes, pero Jennifer me convenció de que había aprendido su lección con el susto del accidente. Luego apareció con un perro. Un día simplemente llegó a casa con un cachorro Golden Retriever, sin consultar a nadie, sin discutir responsabilidades, nada. Dijo que una amiga necesitaba encontrarle hogar urgentemente, y ella no pudo resistirse. Jennifer pensó que era adorable, tipo, mira qué dulce es Nicole, cuidando de este pobre cachorro. Yo terminé siendo quien lo llevaba al veterinario, quien compraba la comida, quien limpiaba cuando hacía desastres. Nicole jugaba con él cuando le convenía y lo ignoraba cuando requería trabajo real. Y entonces, vino lo del portafolio de modelaje. Nicole tenía como 18 o 19 en ese momento. Ya había terminado la secundaria, pero vivía con nosotros mientras decidía qué hacer con su vida. Decidió que quería ser modelo, que necesitaba un portafolio profesional que costaba $2,500. Le sugerí que consiguiera un trabajo de medio tiempo para ahorrar para eso, que sería una buena manera de mostrar compromiso con su objetivo. Se rió en mi cara, literalmente se rió, y dijo algo como, trabajos de medio tiempo son para gente sin opciones. Jennifer no la defendió en eso exactamente, pero tampoco la confrontó. Terminé pagando la mitad del portafolio, porque Jennifer me rogó que invirtiera en los sueños de su hija. Cada vez que intentaba hablar con Jennifer sobre establecer límites, sobre hacer que Nicole fuera más responsable, ella se ponía a la defensiva. Me decía cosas como, no entiendes lo que es ser madre soltera, o ella sufrió mucho con el abandono de su padre, o estás siendo demasiado duro con ella. Y yo tipo, quería ser comprensivo, quería ser un buen padrastro, pero ya sabes, también podía ver cómo Nicole estaba completamente malcriada y cada vez más manipuladora. Había este patrón, donde Nicole pedía algo. Yo decía, no, ella lloraba, o hacía un berrinche. Jennifer se sentía culpable, y yo terminaba cediendo para mantener la paz. Era agotador. La gota que derramó el vaso fue cuando Nicole, que ahora tenía 20 años y todavía vivía con nosotros sin pagar renta ni contribuir de ninguna manera significativa, vino con esta idea de negocio. Quería iniciar una línea de productos de cuidado de la piel. Necesitaba $7,000 para empezar. Le pregunté sobre su plan de puente, negocios, su investigación de mercado, sus proyecciones financieras, cualquier cosa que mostrara que había pensado esto seriamente. No tenía nada, absolutamente nada, solo ideas vagas sobre vender productos en Instagram. Le dije que no, que $7,000 era mucho dinero para invertir en algo sin ningún tipo de planificación o preparación, y que si realmente quería hacer esto, debería empezar más pequeño, investigar, tal vez tomar algunas clases sobre negocios o emprendimiento. Nicole se puso furiosa. Empezó a gritar sobre cómo yo nunca la apoyaba, cómo siempre era negativo con sus ideas, cómo Jennifer había cometido un error al casarse conmigo. Jennifer intentó calmarla, pero también me miraba como si yo fuera el malo por no simplemente entregar el dinero. Esa noche Nicole no bajó a cenar. Escuchamos música alta viniendo de su habitación durante horas. Pensé que era solo otro de sus berrinches, que pasaría en unos días como siempre. Estaba completamente equivocado sobre lo que vendría después. 2 días después, Jennifer me confrontó. Estábamos en la cocina. Yo acababa de llegar del trabajo, y ella tenía esta expresión en su cara que nunca había visto antes, tipo mezcla de horror y furia. Me dijo que necesitábamos hablar, que Nicole le había contado algo muy serio sobre mí. Mi primer pensamiento honesto fue confusión total. No tenía idea de qué estaba hablando. Jennifer empezó a llorar,
y me dijo que Nicole la había acusado de comportamiento inapropiado hacia ella, que según Nicole yo había estado haciendo comentarios sobre su cuerpo, mirándola de manera incómoda, e incluso había intentado entrar a su habitación sin tocar varias veces. No puedo ni explicar lo que sentí en ese momento. Era tipo una combinación de shock absoluto, indignación, miedo, todo golpeándome al mismo tiempo. Le dije a Jennifer que eso era completamente falso, que nunca había hecho nada remotamente inapropiado con Nicole, que ni siquiera estábamos solos en la casa la mayoría del tiempo, porque yo trabajaba largas horas. Jennifer dijo que quería creerme, pero que tenía que creerle a su hija primero, y que las mujeres no mienten sobre estas cosas. Intenté razonar con ella, preguntarle por qué Nicole esperaría 2 días después de nuestra discusión sobre el dinero para hacer estas acusaciones, señalar lo sospechoso del timing, pero Jennifer no quería escuchar. Nicole se mantuvo en su habitación, se negó a hablar conmigo directamente. Jennifer sugirió que yo tal vez debería irme de la casa por un tiempo hasta que resolviéramos esto, y ahí me di cuenta de lo serio que era. No solo me estaban acusando falsamente, sino que básicamente me estaban echando de mi propia casa, una casa que yo poseía antes de conocerlas siquiera. Le dije a Jennifer que no me iría, que esta era mi casa, y que si alguien no se sentía cómodo, Nicole era bienvenida a mudarse con amigos o familiares hasta que aclaráramos la situación. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto pensando en cómo mi vida podía desmoronarse tan rápido por acusaciones falsas. Conocía suficientes historias de hombres cuyas vidas fueron destruidas por este tipo de cosas, donde incluso, si eventualmente se probaba su inocencia, el daño a su reputación era permanente. Al día siguiente llamé a un abogado, uno especializado en derecho de familia y casos de difamación. Me dijo que necesitaba ser muy cuidadoso, que documentara todo, que no me pusiera en situaciones donde estuviera solo con Nicole bajo ninguna circunstancia, y que empezara a reunir cualquier evidencia que pudiera demostrar mi inocencia. También llamé a Lisa, mi exesposa. Sé que suena raro, pero necesitaba hablar con alguien que me conociera bien, alguien que pudiera darme una perspectiva externa. Lisa se puso furiosa cuando le conté. Dijo que esas acusaciones eran ridículas, que ella había estado casada conmigo por años y nunca vio ni un indicio de comportamiento inapropiado de ningún tipo. Me preguntó si pensaba que esto tenía que ver con el dinero que le había negado a Nicole, y cuando lo dijo en voz alta, todo hizo sentido. Esto era una táctica de manipulación, una forma de castigarme por no darle lo que quería, y posiblemente una manera de extorsionarme para conseguir el dinero eventualmente. Empecé a reunir evidencia sistemáticamente. Primero, instalé grabadoras de voz activadas por movimiento en áreas comunes de la casa, la cocina, la sala, completamente legal porque era mi propiedad y eran espacios compartidos. Luego recopilé todo el metraje de las cámaras de seguridad que tenía en las entradas de la casa. Revisé meses de grabaciones para demostrar que nunca había patrones sospechosos en mis movimientos. Guardé todos los mensajes de texto entre Nicole y yo, donde se podía ver que nuestras interacciones eran mínimas y completamente apropiadas. Hablé con vecinos que podían testificar sobre mi carácter, incluyendo una pareja mayor que vivía al lado y que conocía a Nicole desde que se mudó. También revisé las redes sociales de Nicole. Tenía una cuenta de Instagram pública donde publicaba constantemente, y encontré posts de apenas 2 semanas antes de sus acusaciones, donde me etiquetaba en fotos familiares con subtítulos sobre estar agradecida por su familia y bendecida por tener un padrastro que se preocupa. Screenshot de todo eso. Mi abogado dijo que eso era oro. Mostraba que no había ningún miedo o incomodidad de su parte antes de que le negara el dinero. Lo que realmente cambió todo fue cuando las grabadoras de voz capturaron algo increíble. Nicole estaba hablando por teléfono con una amiga en la cocina, pensando que estaba sola en la casa, yo estaba trabajando, y Jennifer había salido a hacer compras. La escuché admitir completamente que estaba mintiendo. Dijo textualmente, y esto lo tengo grabado. Tipo, obviamente no hizo nada, pero mi mamá le creyó de inmediato cuando le dije, y ahora él está asustado. Probablemente me dé el dinero solo para que me calle. Su amiga le preguntó si no se sentía mal por arruinar la vida de alguien con mentiras. Y Nicole se rió y dijo algo como, es un hombre rico, sobrevivirá. Además, esto es lo que consigue por tratarme como si fuera una niña irresponsable. Tenía evidencia de que estaba mintiendo, en sus propias palabras, admitiendo su plan de manipulación.
Pero mi abogado me aconsejó seguir recopilando más antes de confrontar cualquier cosa, porque queríamos un caso absolutamente hermético. Así que esperé, seguí documentando, seguí viviendo en esta atmósfera tóxica, donde Jennifer apenas me hablaba, y Nicole me miraba con esta sonrisa de suficiencia cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Entonces Nicole cometió el error de su vida. Me envió un mensaje de texto, uno que claramente pensó que era inteligente pero que fue increíblemente estúpido. Básicamente intentó extorsionarme directamente. El mensaje decía algo como: podríamos resolver esto fácilmente. Dame $50,000 y retractaré todo lo que dije. Si no, puedo hacer esto mucho peor para ti. Puedo ir a la policía, puedo contarle a tus compañeros de trabajo, puedo arruinar tu vida. $50,000. ¿Puedes creerlo? Había escalado de 7,000 para su negocio falso a 50,000 para su esquema de extorsión. Screenshot del mensaje inmediatamente. Se lo reenvié a mi abogado, quien básicamente dijo que Nicole acababa de admitir no solo que estaba mintiendo, sino que estaba cometiendo un crimen real. Extorsión es un delito grave, no solo algo que se resuelve en corte de familia. Mi abogado me aconsejó responder, pero cuidadosamente, de una manera que la hiciera comprometerse más sin que yo admitiera culpa o accediera a sus demandas. Le respondí algo como: necesito pensar sobre esto. ¿Podemos hablar en persona? Ella estuvo de acuerdo, probablemente pensando que había ganado. Preparé mi teléfono para grabar video y audio de la conversación, lo cual era legal en nuestro estado con leyes de consentimiento de una sola parte. Nicole y yo nos encontramos en la sala. Jennifer estaba arriba en su estudio sin idea de lo que estaba pasando. Nicole empezó confiada, tipo repitiendo sus demandas, diciendo que si yo simplemente le daba el dinero, ella le diría a su mamá que había malinterpretado mis acciones y que estaba dispuesta a perdonar y seguir adelante. Le pregunté directamente si estaba admitiendo que había mentido sobre todo. Ella vaciló por un momento. Luego básicamente dijo: llámalo como quieras. El punto es que puedo hacer que esto desaparezca por un precio. Tenía todo lo que necesitaba. Video de ella admitiendo su esquema de extorsión, grabaciones de audio de ella confesando que había mentido a su amiga, mensajes de texto con demandas de dinero, evidencia de redes sociales mostrando que no había ningún problema antes de que le negara el dinero, testimonios de vecinos, metraje de cámaras de seguridad, todo. Mi abogado y yo preparamos un paquete completo de evidencia y decidimos que era hora de la confrontación final. Organicé una reunión con Jennifer y Nicole. Les dije que necesitábamos resolver esto de una vez por todas. Jennifer llegó con esta actitud protectora hacia Nicole. Nicole llegó con su sonrisa arrogante pensando que había ganado. Puse mi laptop sobre la mesa de la cocina y empecé a reproducir las grabaciones. Primero la conversación con su amiga donde admitía estar mintiendo, luego el video de nuestra conversación donde intentaba extorsionarme, luego los mensajes de texto exigiendo dinero, ver la cara de Jennifer, cambiar de defensiva a confundida a horrorizada, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, porque pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su hija no solo había mentido, sino que había sido maliciosamente manipuladora. Nicole intentó negarlo al principio, tipo diciendo que las grabaciones estaban fuera de contexto, que yo las había editado, pero había demasiada evidencia, demasiadas piezas que encajaban perfectamente. Jennifer se volteó hacia Nicole y le preguntó directamente si había mentido sobre todo, y Nicole finalmente lo admitió, pero con esta actitud de: bueno, tampoco fue para tanto, solo estaba tratando de conseguir lo que merecía. Jennifer colapsó en llanto. Empezó a disculparse conmigo una y otra vez, diciendo que no podía creer lo que había hecho su hija, que debería haberme creído desde el principio. Pero ya sabes, el daño estaba hecho. Mi confianza en Jennifer estaba completamente destruida. No tanto porque hubiera creído inicialmente a su hija, eso lo puedo entender hasta cierto punto, sino porque incluso cuando le señalé lo sospechoso del timing y las inconsistencias, ella se negó a siquiera considerarlo, eligió expulsarme de mi propia casa sin ninguna investigación real de las acusaciones. Le dije a Jennifer que quería el divorcio y que tanto ella como Nicole necesitaban mudarse de mi casa. Nicole intentó argumentar que no podían simplemente irse, tipo que necesitaban tiempo para encontrar un lugar, pero yo ya había consultado esto con mi abogado. Les di 2 semanas para encontrar otro lugar y empezar a mudarse, lo cual era generoso, considerando que Nicole había cometido un crimen real contra mí. Jennifer estaba devastada, seguía pidiendo que lo intentáramos,
que fuéramos a terapia, que no tirara nuestro matrimonio a la basura por esto, pero no podía ver más allá del hecho de que había estado dispuesta a creerle lo peor de mí sin evidencia, mientras ignoraba todas las banderas rojas sobre el comportamiento de su hija durante años. Contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa el mismo día. No iba a arriesgarme a que Nicole hiciera algo más imprudente. También instalé cámaras adicionales, porque mi abogado me advirtió que personas acorraladas a veces hacen cosas desesperadas. Jennifer y Nicole se mudaron a un apartamento pequeño en 10 días. Jennifer se veía como un zombi durante todo el proceso de mudanza. Nicole alternaba entre llorar y mirarme con odio puro. Pensé que eso sería el final, que finalmente podía empezar a reconstruir mi vida, pero Nicole decidió hacer un último movimiento desesperado. Creó un GoFundMe y publicó una historia en sus redes sociales sobre cómo su padrastro abusivo la había echado a ella y a su madre a la calle sin ninguna razón, cómo estaban luchando financieramente, cómo necesitaban ayuda para encontrar un lugar seguro. La historia se volvió viral en su círculo social, empezó a recibir mensajes de apoyo y donaciones de personas que no conocían la historia real. Pero entonces algunas de sus antiguas amigas, personas que habían estado al tanto de sus manipulaciones durante años, empezaron a contar la verdad. Publicaron screenshots de conversaciones donde Nicole había admitido mentir. Compartieron historias sobre otras veces que había manipulado situaciones para conseguir lo que quería. Básicamente, expusieron su patrón de comportamiento completamente. El GoFundMe fue reportado y cerrado. Las publicaciones de Nicole fueron inundadas de comentarios llamándola mentirosa y manipuladora. Su reputación en nuestra comunidad básicamente se desintegró en cuestión de días. Jennifer perdió algunas amistades también. Personas que sentían que había sido cómplice en el comportamiento de Nicole al nunca establecer límites apropiados o consecuencias reales. Su relación con Nicole también se deterioró, porque finalmente estaba viendo a su hija por lo que realmente era, y tenía que lidiar con el hecho de que había criado a esta persona. Escuché a través de conocidos mutuos que Jennifer y Nicole peleaban constantemente en su nuevo apartamento, que Nicole la culpaba por arruinar su cómodo vida al no mantenerme bajo control. El divorcio se finalizó hace como 3 meses. Fue relativamente sencillo porque teníamos un acuerdo prenupcial que especificaba que cualquier propiedad de antes del matrimonio se mantenía separada, y la casa era mía antes de conocer a Jennifer. No tuve que pagarle pensión alimenticia porque nuestro matrimonio duró menos de 5 años y ella tenía un empleo estable. Básicamente, cada quien agarró lo suyo y nos fuimos por caminos separados, sin compartir ninguna propiedad o finanzas, más allá de dividir algunos artículos del hogar que habíamos comprado juntos. Lisa, mi ex esposa, se portó increíblemente bien durante todo esto. Me dejó quedarme en su casa de huéspedes durante la parte más intensa de la situación, cuando necesitaba salir de mi propia casa por un tiempo para mantener cordura. Me escuchó desahogarme, me ayudó a mantener perspectiva. Incluso escribió una declaración para mi abogado testificando sobre mi carácter. Fue un recordatorio extraño, pero bienvenido de que los finales saludables de relaciones existen, que no todos los ex tienen que ser enemigos. Mi reputación profesional salió básicamente intacta porque actué rápido y tenía evidencia sólida antes de que Nicole pudiera esparcir sus mentiras muy lejos. Algunos colegas escucharon rumores, pero cuando expliqué la situación y mostré evidencia de su intento de extorsión, entendieron. Uno de mis compañeros de trabajo, de hecho, había pasado por algo similar con un familiar y fue increíblemente comprensivo sobre todo el proceso. Decidí dar un paso atrás de algunos trabajos de voluntariado que hacía con organizaciones juveniles, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque no quería ni siquiera la posibilidad de que alguien pudiera cuestionar mis intenciones o motivos después de ser falsamente acusado. Es triste, porque disfrutaba ese trabajo, pero la realidad es que para hombres en mi situación tienes que ser extra cuidadoso. Sobre cualquier cosa que involucre menores después de acusaciones falsas, incluso cuando han sido completamente desacreditadas, es solo más seguro para todos los involucrados. Nicole intentó contactarme una vez, como un mes después del divorcio. Me envió un mensaje largo disculpándose, diciendo que estaba en terapia, que se daba cuenta ahora de lo que había hecho, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No le respondí. Mi abogado me aconsejó mantener cero contacto, y honestamente no tengo ningún deseo de tener a esta persona en mi vida de ninguna forma. Algunas acciones son simplemente imperdonables,
Y falsamente acusar a alguien de ese tipo de comportamiento, especialmente como táctica de manipulación calculada, es una de ellas. Jennifer también ha intentado contactarme algunas veces, principalmente disculpándose y actualizándome sobre cómo Nicole supuestamente está trabajando en sí misma. Respondí una vez, brevemente, diciendo que apreciaba las disculpas pero que necesitaba seguir adelante con mi vida sin ninguna conexión con ella o Nicole. Bloqueé su número después de eso. No por crueldad, sino por necesidad. No puedo seguir sanando si sigo siendo arrastrado de vuelta al drama. He estado viviendo solo en mi casa por 3 meses ahora, y es raro cómo simultáneamente se siente liberador y solitario. Liberador porque no tengo que caminar sobre cáscaras de huevo o preocuparme por el próximo drama que Nicole va a crear, solitario porque había empezado a imaginar un futuro con Jennifer antes de que todo esto explotara. Estoy en terapia ahora, procesando no solo las acusaciones falsas, sino también mi papel en permitir que la situación llegara tan lejos, mi incapacidad para mantenerme firme sobre límites desde el principio. Mi terapeuta dice que necesito trabajar en confiar en mi propio juicio sobre personas y situaciones, porque esta experiencia me ha hecho dudar mucho de mi capacidad de leer a las personas. Creí que Jennifer era alguien con quien podía construir una vida. Creí que Nicole era solo una chica joven mimada que eventualmente maduraría. No vi venir ninguna de sus manipulaciones hasta que fue casi demasiado tarde. Eso hace que te preguntes, ¿qué más te estás perdiendo sobre las personas en tu vida? Ya sabes. Me he reconectado con algunos amigos viejos que había descuidado durante mi matrimonio, he estado enfocándome en mi trabajo, he empezado a hacer hiking los fines de semana con un grupo de senderismo local, pequeños pasos hacia reconstruir una vida que se siente como mía otra vez, no definida por el drama de otra persona o las necesidades emocionales de otra persona. Es un proceso lento, no voy a mentir, pero es progreso. La última actualización que escuché sobre Nicole es que está trabajando en retail ahora, lo cual es irónico considerando cómo se burlaba de trabajos de medio tiempo cuando se lo sugerí. Aparentemente, dejó las redes sociales por completo, después de que su reputación se desmoronara tan públicamente, o al menos sus cuentas públicas, probablemente tiene cuentas privadas que no conozco. Parte de mí se pregunta si realmente aprendió algo de esto, o si solo aprendió a ser más cuidadosa sobre ser atrapada. Pero honestamente, no es mi problema averiguarlo. Lo que aprendí de todo esto, supongo, es que la crianza de los hijos importa mucho más de lo que la gente quiere admitir. Jennifer pasó años compensando en exceso por la culpa sobre el padre ausente de Nicole, nunca estableciendo límites reales, siempre encontrando excusas para el comportamiento egoísta, y el resultado fue una joven adulta que pensaba que podía manipular su camino a través de la vida sin consecuencias. Y cuando finalmente encontró consecuencias reales, su instinto fue ir nuclear con acusaciones falsas en lugar de tomar responsabilidad. Eso no sucede de la noche a la mañana, es el resultado de años de permitir y habilitar. También, aprendí que necesitas confiar en tus instintos, incluso cuando amas a alguien. Sabía que Nicole estaba malcriada, sabía que Jennifer era demasiado permisiva, pero seguí diciéndome que no era mi lugar intervenir, que no entendía completamente la situación porque no era padre biológico. Debería haber mantenido mis límites desde el principio. Debería haber insistido en consecuencias reales para el comportamiento de Nicole. Debería haberle dado a Jennifer un ultimátum mucho antes sobre la necesidad de una crianza apropiada. Tal vez no habría cambiado nada al final, pero al menos no estaría sentado aquí preguntándome si podría haber prevenido toda esta pesadilla. Hace 2 semanas un amigo me preguntó si volvería a casarme algún día, y honestamente no sé qué responder. La idea de volver a confiar en alguien a ese nivel, de volver a combinar vidas y hogares y finanzas, de potencialmente lidiar con hijastros otra vez, simplemente se siente abrumador ahora mismo, tal vez con tiempo, y más terapia me sentiré diferente. Pero ahora mismo estoy bien solo, reconstruyendo mi vida una pieza a la vez y aprendiendo a confiar en mí mismo otra vez antes de intentar confiar en otra persona. Anoche estaba sentado en mi porche con una cerveza, mirando el vecindario tranquilo, pensando en lo diferente que se ve mi vida ahora comparado con hace un año. Todo ese drama, todas esas acusaciones, todo ese dolor, y al final todo se reduce a esto. Estoy solo en una casa que siempre fue mía. Jennifer y Nicole están lidiando con las consecuencias de sus acciones en algún lugar que ya no es mi problema, y la vida sigue. No es el final feliz que imaginé cuando me casé con Jennifer.
pero supongo que es el final honesto, y ahora mismo eso tiene que ser suficiente.